Amós, juicio y justicia divina. A continuación veremos 3 profetas que profetizaron durante los años previos y contemporáneos de Isaías y que trajeron mensajes similares al pueblo de Dios. Estos son Amós, Miqueas y Oseas. Hoy miraremos a Amós. Los profetas que Dios usó no siempre se dedicaban solo a profetizar, sino que en ocasiones tenían otras profesiones. Amós era un labrador de viñas al sur de Israel durante el tiempo de Jeroboam II de Israel, unos 150 años después de la división de los reinos. Recordemos que Jeroboam fue uno de los peores reyes de Israel. Aunque ganó muchas batallas y el pueblo prosperaba económicamente, Jeroboam fue un rey injusto a su pueblo y no le importaban los individuos. Permitió la idolatría y llevó al pueblo a la apatía hacia Dios. Amós fue enviado al norte, a Betel, a anunciar la palabra de Dios. Sus mensajes, algunos en poesía, traían acusaciones a los vecinos de Israel y también para Judá e Israel por ser estos aún peores que aquellos que los habían oprimido. El profeta comienza sus discursos pasando lista de los pueblos que rodeaban a Israel. Los capítulos 1 y 2 proclaman las injusticias de Damasco, Gaza, Edom, Amón y Moab y cómo serían juzgados. Luego Dios, habiendo resumido las maldades de estos, anunció la grave acusación contra Judá e Israel. Juzgaría a Judá porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Castigaría a Israel porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Los mismos que sufrieron opresión de parte de Egipto ahora estaban oprimiendo a su propio pueblo. ¿Cómo es posible que aquellos que habían sufrido injusticia a manos de otros estaban ahora tratando a su pueblo injustamente? Es triste, pero puede ocurrir que el maltratado acabe siendo maltratador. Así somos los humanos. El profeta continúa desvelando cómo el pueblo de Israel maltrataba a los desvalidos y profanaba el nombre de Dios por sus inmoralidades. El pueblo iba totalmente en contra de lo que Dios había establecido. Israel era el pueblo elegido de Dios, y esto conllevaba beneficios y responsabilidades. Israel iba a ser ejemplo a los otros pueblos de cómo la hipocresía y la rebelión debían ser castigadas. El Dios de justicia no podía tolerar las injusticias que se estaban llevando a cabo. Dios exalta en este libro la importancia de la justicia. Amós presenta 2 conceptos que este término representa. El libro diferencia entre estos con las palabras juicio y justicia. En primer lugar, trata el juicio, el concepto de justicia en el sentido de equidad. Si el pueblo seguía el ejemplo de Dios, mostrarían juicio y equidad. Esto quiere decir que no habría favoritismos para unos y abandono para otros. El hecho de que el pueblo no viviera bajo estas prácticas justas y trataran a los pobres y desfavorecidos injustamente, mostraba que sus corazones estaban lejos de Dios. El otro concepto de justicia es la idea de corregir activamente la injusticia y vivir de manera justa o recta, es decir, de forma correcta delante de Dios. En Amós 6:24, Dios les pregunta: ¿por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Y en el 5:24 les insta: corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Dice la palabra de Dios que no se agrada a Dios en meros sacrificios y ofrendas. Él pide de su gente obediencia de corazón. Santiago 1:17 dice bien claro que la religión no es una cuestión de ritos. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dios pide una vida de obediencia a los estatutos de amor y justicia que Él ha establecido. Cualquier otro esfuerzo es vano si no hay obediencia a Dios. En el libro de Amós vemos cómo Israel, a pesar de ser conocido a los pueblos de alrededor como el pueblo de Dios, no vivía según los principios de equidad y justicia que éste había establecido.
Es por eso que Dios tendría que intervenir hasta que el pueblo viera su mal camino y se volviera a Él, no solo en palabra, sino en verdad, mostrando que en realidad eran el pueblo del Dios viviente. Cristiana, ¿vives la vida diaria en concordancia con los estatutos establecidos por Dios o tan solo llevas el nombre? ¿Muestras en tu vida personal y en el trato con los demás la verdadera religión? Apartémonos del mal y mostremos a otros el amor de Dios. Vivamos una vida de juicio y de justicia. Estás escuchando Reflejos de su Gloria, un programa que tiene como objetivo compartir las enseñanzas de las Escrituras, celebrando la gloria de Dios al conocerle más y mejor. Te animo a indagar conmigo, comenzando con un viaje a través de la Biblia, viendo no solamente la historia, sino descubriendo a la persona del Mesías, reflejada en las páginas de las Escrituras de principio a fin.